silencio, bájale el volumen, apáguelo, haga lo que usted necesita hacer. La cosa es que si timbra no vaya a perturbar la vista de los demás. Esta mañana, hermano, quiero hablar un poquito, hermano, sobre el tema aprendiendo a soñar. Muchos de nosotros, hermano, se nos ha olvidado lo que es soñar. Se nos acabaron las aspiraciones, se nos acabaron las metas. Caminamos, hermano, gloria al Señor, en esta vida porque tenemos que caminar, porque tenemos que ir para adelante. Pero ya no hay sueños, ya no hay visiones, ya no hay revelaciones, ya no hay nada, hermano, gloria al Señor, en nuestra vida que nos venga a impulsar. Y venimos, hermano, como que venimos arrastrando la vida espiritual, como que venimos arrastrando nuestra vida, gloria al Señor, a la casa de Dios. Y no debe ser así. Nuestra vida, hermano, debe de estar siempre agradecida y una bendición estar en la casa de Dios. Cuando encontramos ese propósito, hermano, gloria al Señor, lo vamos a entender. Y ahorita vamos a mirar, hermano, dos cosas, hermano, gloria al Señor, que necesitamos hacer. Amén. Primero que nada, hermano, tenemos que creer. Y segundo, hermano, tenemos que atrevernos a ser diferentes. De nada sirve creer, hermano, si vamos a seguir iguales. No, hay que creer, pero hay que ser diferentes. Amén. Amén. Entonces quiero invitar, hermano, al Salmo 126, versos 1 al 6. Y mire, hermano, se lea la letra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus ramillas. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos. En esta mañana, Dios, Señor, disponemos nuestro corazón delante de tu presencia. Abre nuestro entendimiento, abre, Dios, Señor Jesús, nuestro corazón, para que la palabra y el mensaje, Señor, que tú has preparado para nosotros en este día, caiga, Dios, Señor, en nuestro corazón y dé fruto, Señor, fruto en abundancia. Te pido, Dios, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por aquellos que vienen atribulados, por aquellos que vienen enfermos, Señor, por aquellos que vienen, Dios, Señor Jesús, Padre, un poco desanimados, Señor, te pido, Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu fortalezca nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese. El versículo 1, hermano, comienza, hermano, gloria al Señor, diciendo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Este salmo, hermano, es un cántico que se cantaba, o que cantaban, hermano, gloria al Señor, el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio, hermano, en la tierra de Babilonia. 70 años, hermano, gloria al Señor, fueron exiliados, fueron sacados de su tierra. Y por 70 años, hermano, gloria al Señor, el pueblo, hermano, en la cautividad cantaba, hermano, gloria al Señor, y expresaba el sueño y el deseo que ellos tenían, hermano, por salir del cautiverio, por dejar atrás, hermano, la aflicción en que se encontraban viviendo en esos momentos. Al pueblo de Dios, hermano, a nosotros, a veces, hermano, nos sucede lo mismo, porque no meditamos, hermano, gloria al Señor, en esto. Pero en la vida de cada uno de nosotros, hermano, hay muchas ataduras que mantienen, hermano, gloria al Señor, cautiva nuestra vida. La libertad, hermano, que Cristo nos compró. El pueblo de Dios, hermano, llamado a ser libre, ha aprendido, hermano, gloria al Señor, ha aprendido a estar cautivo. Y la cautividad, hermano, no viene de afuera. Oiga bien, hermano, la cautividad viene de adentro, de nosotros mismos. Porque nosotros hemos aceptado, gloria al Señor, lo que el mundo, hermano, gloria al Señor, nos ofrece. Hemos aceptado, hermano, gloria al Señor, las mentiras del diablo y no le hemos creído a la verdad de Dios. Y el pueblo, hermano, gloria al Señor, no es libre para adorar a Dios, está cautivo. El pueblo, mi amado hermano, está viviendo en enfermedad y no puede adorar a Dios porque la enfermedad le restringe la habilidad para poder adorar a Dios. A veces, mi amado hermano, son tantos los problemas que nosotros tenemos
emocionales, físicos, mentales, espirituales, que nosotros, hermanos, no sabemos cómo acercarnos a la presencia de Dios y vivimos, hermano, gloria al Señor, en cautividad. Este día, hermano, gloria al Señor, meditaremos por un momento en cuántas cosas nosotros tenemos cautivas dentro de nosotros. Por ejemplo, hermano, gloria al Señor, hay obstáculos que nosotros no hemos logrado superar. Hay muchos obstáculos que nos están impidiendo a nosotros, hermano, entrar en la siguiente etapa de nuestra vida espiritual. Y nos hemos quedado, hermano, gloria al Señor, estancados, rezagados, soñando, pero no accionando. Porque el cautiverio, hermano, te permite soñar, pero no eres libre para hacer. Entonces, hay, hermano, gloria al Señor, obstáculos que no hemos logrado superar. Y esos obstáculos, hermanos, se han venido convirtiendo, gloria al Señor, en imposibilidades para nosotros. Porque sentimos, hermano, gloria al Señor, que no podemos. Sentimos, mi amado hermano, que por más que luchamos y luchamos y luchamos, seguimos, hermano, gloria al Señor, girando en el mismo círculo, seguimos dando vueltas, hermano, en la misma caja, nos sentimos encajonados, nos sentimos, hermano, gloria al Señor, que no vamos a salir de ahí. Y muchos de nosotros, hermanos, de tanto vivirlo o de tanto estarlo, hermano, gloria al Señor, mirando, ya no lo empezamos a creer. Y estamos, hermano, gloria al Señor, viviendo, gloria al Señor, esas ataduras. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, tenemos limitaciones. Y la limitación, hermano, es algo que no te permite. Por ejemplo, hermano, si usted fuese limitado de una mano o de las manos, usted no podría hacer nada. Está imposibilitado. Usted fuese, hermano, impedido de sus pies, que sus pies se estuviesen cortados, usted no podría caminar. Tiene imposibilidades. Muchos de nosotros, hermano, gloria al Señor, caminamos, pero no tenemos rumbo. Y queremos, hermano, gloria al Señor, alcanzar, hermano, gloria al Señor, las metas que nos hemos propuesto, pero nos sentimos limitados. Hay limitaciones, hermano, gloria al Señor, que son físicas, hay limitaciones que son materiales, hay limitaciones, hermano, que son espirituales. Y todo eso, hermano, gloria al Señor, está deteniendo el proceso de crecimiento de lo que Dios hizo en tu vida. Dios quiere que tú llegues a alcanzar la medida del varón perfecto. Pero debido, hermano, gloria al Señor, a tantas cosas negativas, hermano, nosotros nos encontramos, hermano, caminando en el mismo escalón. Y no podemos subir al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni podemos llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Ahora, hermano, hay temores en nuestras vidas. Hay cristianos, hermano, con temor. Hay cristianos, hermano, gloria al Señor, con miedo, podemos decir. Pero nunca dejan de faltar, hermano, gloria al Señor, las excusas. Las excusas, mi amado hermano, gloria al Señor. ¿Cuántas de estas cosas, mi amado hermano, nos están deteniendo y no nos dejan crear, hermano, un destino de bendición para nuestros seres queridos, ni para nosotros mismos? El versículo 1 dice, hermano, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Dios quite, hermano, gloria al Señor, de nuestras vidas todo ese cautiverio, cuando Dios quite de nuestras vidas esa mentalidad negativa, ese pensamiento negativo, entonces, dice el resto del versículo, hermano, gloria al Señor, seremos como los que sueñan. Cualquiera, hermano, cualquier persona, hermano, gloria al Señor, que está en cautiverio, hermano, está, hermano, en esclavitud. Y el esclavo, hermano, no puede soñar, gloria al Señor, con libertad, no es libre para hacerlo, porque no tiene futuro. El futuro, mi amado hermano, es como un sueño, algo que no se ha materializado todavía. Yo quisiera, hermano, que volviéramos al Salmo, hermano, y lo leyéramos cuidadosamente, porque a través de él, hermano, vamos a mirar, hermano, una realidad progresiva. La libertad, hermano, produce gozo. Amén. Y el gozo, hermano, gloria al Señor, amén, nos lleva a nosotros, hermano, gloria al Señor, a sentir paz en nuestras vidas. Cuando usted está, hermano, gloria al Señor, disfrutando la presencia de Dios, hay una paz que no se la quita nadie. Amén. Y un regocijo, mi amado hermano, que no se le acaba. El Salmo, hermano, gloria al Señor, dice ahí, hermano, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando se acabe esto, vamos a soñar en grande.
Como le decía hace un momento, hermano, muchos de nosotros ya no tenemos sueños ni aspiraciones y vivimos una rutina. Porque no podemos salir, hermano, gloria al Señor, del cautiverio de nuestro propio pensamiento. Y usted lo va a mirar. Entonces, cuando nuestra boca, hermano, gloria al Señor, dice, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, dice, se llenará de risa, de alegría, de regocijo, de contentamiento. ¿Por qué razón? Porque ya no somos cautivos de la enfermedad. Porque ya no somos cautivos de los pensamientos. Porque ya no somos cautivos, hermano, de las limitaciones que nosotros, hermano, tenemos. Entonces vamos a reír, hermano, gloria al Señor. Y nuestra lengua, hermano, gloria al Señor, empezará a cantar alabanzas, hermano, gloria al Señor, a nuestro Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor, cuando comience a suceder todo esto, la gente de nuestro alrededor, hermano, gloria al Señor, va a comenzar a decir, de verdad que Dios es grande entre ellos. Porque está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. El verso que sigue. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Amén? Verso 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. En otras palabras, hermano, quita de nuestra vida esta cautividad de este problema. Como los arroyos de Nehueb, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. La cosecha. Hay un sueño, hermano. Mire, hay un sueño que nosotros tenemos. Y esta mañana, hermano, yo te digo, no dejes morir el sueño de lo que Dios puso en tu corazón. Amén. No lo dejes, hermano, gloria al Señor, que decaiga, porque cuando se te acaba el sueño, caes en la rutina. Hay muchos tipos de personas, hermano, en esta vida. Yo solamente te voy a mencionar 5. Y de esos 5, hermano, vamos a tomar solamente uno para meditar. Primero que nada, hermano, gloria al Señor, están los pasivos. La gente pasiva. La gente pasiva, hermano, gloria al Señor, es aquella persona que es muy perezosa. Desea mucho y no alcanza nada. Porque no tiene aspiraciones. Es un conformista. No le gusta, oiga bien, hermano, no le gusta luchar, trabajar, mucho menos, hermano, ejercitarse. Entonces se conforma, hermano, gloria al Señor, con las cosas conforme la vida, hermano, gloria al Señor, se las va poniendo enfrente de él, así las va viviendo, así las va recibiendo. Si en este día, hermano, gloria al Señor, Dios derrama de su gracia, pues gloria a Dios, nos gozaremos. El día de mañana traerá su propio afán, y si no, entonces seguiremos viviendo, que al fin y al cabo, mientras que tengamos vida y esperanza. Y el perezoso, hermano, gloria al Señor, es el de la mentalidad, hermano, gloria al Señor, que no le gusta esforzarse para conquistar las metas que tiene propuestas en su corazón. Proverbios en el capítulo 6, verso del 6 al 11, miren lo que dice, hermano. Y allí en el libro de Proverbios del 6, verso 6, hermana, al 11 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Oiga bien, hermano, no tiene capitán, no tiene guía, no tiene líder, no tiene nadie. Todas trabajan en equipo, en unidad. Pero todas trabajan, hermano, gloria al Señor, para la misma comunidad. Entonces, en el verano, hermano, gloria al Señor, la hormiga prepara su comida y recoge, hermano, en el tiempo de la siega, hermano, su mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de frío, usted no mira hormigas, están invernando. ¿Amén? Pero si una hormiga perezosa, hermano, no acumula para el verano, para el invierno, se muere de hambre. Y la Biblia nos está diciendo a nosotros, hermano, exactamente lo mismo. Nosotros como creyentes, hermano, gloria al Señor, tenemos que acumular bendiciones espirituales, hermano, en nuestra vida, porque viene el tiempo, hermano, gloria al Señor, del invierno, donde nosotros no tendremos la libertad que tenemos ahora para adorar a Dios, ni el privilegio de abrir las puertas de la casa de Dios, porque seremos perseguidos. Y muchos de
nosotros, hermano, que hemos sido perezosos en nuestro caminar espiritual, hermano, no vamos a lograr salir, hermano, gloria al Señor. De eso nos vamos a morir, vamos a renunciar, hermano, para poder sobrevivir humanamente, aunque espiritualmente, hermano, gloria al Señor, vayamos a parar al infierno por negar el nombre de Cristo. Porque el que no tiene aspiraciones, hermano, no aspira ni llegar, hermano, gloria al Señor, a la presencia de Dios. Y dice ahí, hermano, perezoso, dice, ¿hasta cuándo has de dormir? Yo sé que algunos, hermanos, se sienten aludidos por esto, porque se acuestan a las 8 de la noche y se despiertan a la 1 de la tarde del día siguiente. ¿Hasta cuándo, dice la Escritura, hermano, has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Amén. ¿Hasta cuándo dejaremos, hermano, gloria al Señor, la vida espiritual pasiva, hermano, gloria al Señor, atrás, y comenzaremos, hermano, gloria al Señor, a hacer el propósito del llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para calentar banca? No, nos llamó, hermano, gloria al Señor, para ser testigo, dar testimonio, predicar su palabra, exaltar el nombre de Dios, enseñarle a otros la misericordia y la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que también ellos conozcan lo que nosotros hemos conocido. Miren lo que dice el verso, hermano: un poco de sueño y un poco de dormitar, y cruzar por un rato las manos, hermano, para reposar. Así vendrá tu necesidad. Así. Como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Aleluya. Esa es la vida, hermano, del pasivo, del perezoso, del que no tiene aspiraciones, del que se conforma, hermano, gloria al Señor, con ser lo que es. Cuando trabajé, hermano, en el estado de Virginia, yo no sabía nada de construcción. Y trabajé, hermano, con un señor americano que tuvo la paciencia de enseñarme y la paciencia de aguantarme, porque yo tenía miedo de subirme hasta una escalera de 4 pies. Me daba pánico subirme, hermano, a una escalera de 4 pies. Y tener que ponerme, hermano, casi en el último escalón y estirar la mano allá y clavar. Eso para mí, hermano, era como que yo me desbalanceaba y me iba para atrás y me iba pensando trancazo tremendo. Tuvo paciencia, pero no me acostumbré, hermano, a ser el ayudante. Y le voy a explicar por qué. El ayudante hace todo el trabajo y el patrón, hermano, el jefe, es el que se lleva el crédito. Mis aspiraciones, hermano, siempre fueron a ser más, hermano, gloria al Señor, de lo que yo soy. Y hasta la fecha, hermano, gloria al Señor, me he esforzado por no ser, hermano, una persona simplemente del montón. Cuando usted se conforma con lo que usted es, no tiene aspiraciones a nada. Y, hermano, gloria al Señor, se cae en un círculo vicioso donde la vida, hermano, le pone las cosas y usted las recibe y las vive, pero no sueña, hermano, con ser algo en ese mundo. Dios te llamó con un propósito y no es que estemos sentados. Dios te llamó con el propósito, hermano, gloria al Señor, de anunciar las virtudes del que nos llamó, hermano, gloria al Señor, de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué virtudes estoy hablando? Del mensaje de salvación. Pero esos son los pasivos. Después vienen, hermano, gloria al Señor, los que son incrédulos. Y los incrédulos, hermanos, son aquellos que corren en esta vida confiando en sus propias fuerzas. Todo lo hacen, hermano, gloria al Señor, a su manera. Por eso, porque no creen, hermano, en nadie más que en ellos. Esos son los incrédulos, los que no creen. Amén. No creen en ellos. Muchos de los cristianos hoy en este día, hermano, no creen en el mensaje de salvación y esperan salvarse ellos mismos, hermano, por sus buenas obras. Vienen, hermano, gloria al Señor, los murmuradores. Esos nunca faltan. Amén. Y los murmuradores, hermano, gloria al Señor, solamente hablan y hablan hasta por los codos. ¿Eh? Hablan en contra de ellos mismos, hablan en contra de los demás, porque siempre, mi amado hermano, van a tener algo de qué hablar de las personas. Aleluya. Y vienen, hermano, gloria al Señor, los que están cautivos. Los cautivos, hermanos, son aquellos que están presos, hermano, gloria al Señor, de un pecado. Y no pueden, hermano, gloria al Señor, sobresalir, hermano, gloria al Señor, ese pecado que han estado viviendo.
Son cautivos, hermano, gloria al Señor. Mire, hermano, Cristo nos compró una libertad maravillosa en la cruz del Calvario. Pero un pecado, un error, hermano, que usted cometa, y la gente a veces, hermano, no se perdonan ni son libres, hermano, gloria al Señor, para superar la etapa, hermano, de lo que han caído. Son esclavos, hermano, de un mal hábito, de vicios, de ataduras, y necesitan, hermano, ayuda en todo tiempo, porque no son libres, hermano, ni van a lograr la libertad hasta que logren romper las ataduras que los tienen atados y salgan de la servidumbre y de la esclavitud. Y por último, hermano, vienen los soñadores. Los soñadores, hermano, este es un grupo, hermano, donde usted y yo deberíamos de estar. Donde necesitamos, hermano, estar. Porque un soñador, mi amado hermano, es un conquistador. Un soñador, hermano, es alguien que no se conforma. Es alguien, hermano, gloria al Señor, que tiene sueños, que tiene visiones, que tiene aspiraciones. Usted no quiere seguir siendo, hermano, gloria al Señor, el empleado del mes. Usted quiere llegar a ser el jefe, hermano, gloria al Señor, del mes. Y usted quiere, hermano, alcanzar, hermano, gloria al Señor, las cosas que se ha propuesto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos llamó a nosotros para cosas grandes y formidables, hermano, en esta vida. Somos más que vencedores, pero tenemos que aprender a soñar. Un hombre, hermano, gloria al Señor, una mujer que le cree a Dios, hermano, gloria al Señor, que le cree a su palabra, que se esfuerza, que es valiente, hermano, persevera y hace guerra, hermano, gloria al Señor, contra toda la fuerza y el poder de Satanás. Soñar, oiga bien, hermano, es mantener la visión. Soñar es mantener la visión de un mañana lleno de fe en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, gloria al Señor, nos levantamos, hermano, con la visión de que este día es un día diferente. Esta mañana, hermano, gloria al Señor, nos vamos a la Escritura y la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que este es el día que Jehová preparó para que lo disfrutemos y nos gocemos y nos regocijemos, hermano, en su presencia. Entonces, mi amado hermano, venimos con la expectativa, no, venimos con la visión. Óigalo bien, hermano, gloria al Señor, de que Dios está haciendo grandes cosas, de que Dios comenzó, hermano, gloria al Señor, a obrar, hermano, grandes cosas, y de que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. La visión, hermano, la visión es la capacidad de proyectar la imagen de algo que aún no existe, que no es visible, hermano, gloria al Señor, en este mundo. Es por eso, hermano, que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y el verso 1, gloria al Señor, miren lo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Cuando estamos hablando de certeza, estamos hablando de seguridad. Cuando hablamos, hermano, gloria al Señor, de convicción, estamos hablando, hermano, de seguridad, de confianza, de que yo puedo descansar, hermano, gloria al Señor, en sus promesas. ¿Por qué razón? Porque si la Biblia dice ahí, mi amado hermano, que la fe es la certeza de lo que yo estoy esperando, hermano, gloria al Señor, entonces, mi hermano, la fe me lleva a mí a creer lo que la palabra del Señor dice. Y la Biblia, hermano, gloria al Señor, exalta el nombre de Dios cuando dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Esta mañana, hermano, gloria al Señor, yo oía las oraciones que mis hermanos hacían, y mis hermanos hablaban, hermano, gloria al Señor, de algo que es una realidad de nuestras vidas. La Biblia dice, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros autoridad para atar y desatar. Y esa autoridad, hermano, para atar y desatar, nos lleva a nosotros, hermano, gloria al Señor, a la capacidad de poder nosotros, hermano, gloria al Señor, reprender, atar, gloria al Señor, todo lo negativo que nosotros hemos sido y desatar la bendición espiritual, física y económica dentro de nuestra vida. Pero tenemos, hermano, gloria al Señor, que tener fe, tenemos que creer, tenemos, hermano, que movernos de acuerdo, hermano, gloria al Señor, a lo que la palabra del Señor está proyectando para nosotros. Porque si nosotros, hermano, no vivimos esto, hermano, pues entonces, hermano, gloria al Señor, no podemos creer. Amén. Soñar, hermano, gloria al Señor, es creer en las grandes promesas que Dios me dio. Yo visualizo, hermano, gloria al Señor, cada día, mire, cuando yo me siento mal, y se lo voy a decir así, pero cuando yo me siento caído,
débil, a veces enfermo, me acuerdo de las promesas que Dios me da. Y hasta ahorita Dios no me ha dado promesas que yo puedo todavía poner. Él me ha dicho que voy a ver, gloria al Señor, las cosas que me prometió hechas realidad aquí en la tierra. Entonces yo tengo que creer, hermano, y tengo que tener la seguridad de que lo que Él me prometió, hermano, esa promesa está vigente, se va a hacer una realidad. Voy a seguir soñando, hermano, gloria al Señor, en las cosas que Dios me ha prometido. ¿Por qué razón? Porque ese sueño me mantiene vivo, ese sueño me mantiene activo, ese sueño, hermano, gloria al Señor, no deja caer la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Y mientras que esa fe no caiga, mi amado hermano, yo tengo un sueño, hermano, gloria al Señor, que seguir. Tengo una promesa que conquistar. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la fe es la sustancia, gloria al Señor, lo que le da vida, hermano, a la promesa de Dios en mi vida. La sustancia, ¿qué sustancia? Esencia. Es lo que llena la promesa de Dios. Ahí dice, hermano, amén, la convicción de lo que no se ve. Yo declaro mi sanidad, no la veo, a veces sigo sintiendo los síntomas, a veces sigo sintiendo el dolor, pero ¿sabe una cosa, hermano? Creyendo le estoy dando vida a la promesa de Dios. Entonces, cuando yo creo, hermano, gloria al Señor, en eso, yo puedo, hermano, gloria al Señor, aspirar a cosas grandes, puedo aspirar a soñar en lo que Dios, hermano, gloria al Señor, me ha prometido. ¿Por qué razón? Porque Él llena mi destino, Él tiene preparado mi futuro. Y todo lo que yo soy ahora y lo que voy a hacer el día de mañana está, hermano, gloria al Señor, bajo el control y la mano de Dios. Él gobierna, hermano, gloria al Señor, lo que yo soy y para dónde yo voy. El diablo no tiene parte ni suerte, hermano, gloria al Señor, en la promesa que Dios me dio. Por eso yo sigo creyendo, gloria al Señor, su promesa en mi vida. Creer, hermano, gloria al Señor, es ir más allá de las circunstancias que me rodean. Las circunstancias a veces me dicen, hoy no, mañana sí. Pero cuando yo creo, hermano, cuando tengo visión, cuando estoy soñando, yo me voy, hermano, gloria al Señor, más allá de los límites, gloria al Señor, que hay a mi alrededor. Y declaro, hermano, gloria al Señor, la bendición que Dios ha puesto, hermano, sobre mi vida, sobre la iglesia y sobre la vida de toda mi familia. Esta mañana, hermano, mira, hay una historia en la Biblia que yo quiero compartir, hermano, con ustedes. Y me gusta mucho, hermano, gloria al Señor, esa historia. De esa historia no se habla mucho. Solamente 2 versículos en la Biblia. De ahí para allá no se habla más. No se da el pormenor, ni se dan datos, ni circunstancias. Pero, hermano, gloria al Señor, tiene un mensaje bien fuerte para nosotros. Y yo quiero, hermano, compartir, hermano, esta historia contigo. Y yo quiero que vayas a 1 de Crónicas, capítulo 4, versos 9 al 10, porque estoy hablando, hermano, de la historia de Jabes. Jabes, hermano, gloria al Señor, fue un soñador. Fue alguien que se atrevió a soñar. Y vas a ver por qué razón. Mira, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Subraya esa palabra ilustre, porque eso sobresale encima de sus hermanos. Al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Marca esa palabra, en dolor. Son 2 palabras ahí, hermano. Cuando él nació, su mamá, hermano, gloria al Señor, cometió un tremendo error. En los tiempos bíblicos, la gente, hermano, acostumbraba a ponerle nombres a las personas de acuerdo al significado de lo que habían sido sus experiencias con ellos. Y el nombre de Jabes, hermano, no deja de ser, hermano, la excepción. Y la mamá cometió el error, hermano, gloria al Señor, que marcó, gloria al Señor, la vida de Jabes para siempre. Porque le puso, hermano, gloria al Señor, por nombre Jabes, y su nombre, hermano, significa dolor, significa, hermano, tristeza, significa, mi amado hermano, angustia y fracaso. Gloria al Señor. Pero a pesar, hermano, gloria al Señor, de todo esto, a pesar, hermano, gloria al Señor, de lo que
Jabes, hermano, del nombre o del significado que Jabes, hermano, gloria al Señor, representa. Jabes, hermano, decidió soñar en grande. Como le decía, hermano, la Biblia no nos menciona a nosotros, hermano, gloria al Señor, cuáles hayan sido las circunstancias o cuál haya sido la infancia o la niñez, hermano, en la vida de Jabes, pero por por el entorno, hermano, gloria al Señor, del nombre que lleva, gloria al Señor, yo me imagino que la vida de Jabes, hermano, fue una vida, hermano, gloria al Señor, un poquito desastrosa. Y me refiero a desastrosa, hermano, gloria al Señor, en el sentido de que las cosas, hermano, gloria al Señor, probablemente nunca le favorecieron, nunca le pudo salir bien. Tal vez no fue, hermano, gloria al Señor, el privilegiado en la familia. Tal vez, hermano, gloria al Señor, fue la ovejita negra, hermano, gloria al Señor, verdad, que todos lo miraron como la oveja negra. Pero el nombre, hermano, gloria al Señor, y la representación de Jabes, hermano, gloria al Señor, estaba pesando sobre la vida de él, a tal grado, hermano, gloria al Señor, que él se cansó de la situación y la circunstancia que le estaba rodeando, y va, hermano, delante de la presencia de Dios, y le dice a Dios: yo no quiero que el nombre mío pese más sobre mi vida. Yo no sé, hermano, gloria al Señor, si usted me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, hermano, que Jabes, hermano, gloria al Señor, invocó al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diera bendición. Oiga bien, hermano, si me diera bendición. Probablemente, hermano, gloria al Señor, no había bendición en la vida de él. Probablemente, hermano, la miseria, la enfermedad, la tristeza, la angustia, hermano, estaban, hermano, gloria al Señor, carcomiendo, hermano, su corazón. Pero él se atrevió, hermano, gloria al Señor, a venir delante de Dios y le dice: oh, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Mire lo que le está diciendo, hermano. Cuando estoy hablando de territorio, hermano, gloria al Señor, le está pidiendo a Dios, hermano, que no nada más en su vida, sino en las posesiones, en todo lo material, en lo espiritual, en lo moral, en todo lo que él era, hermano, gloria al Señor. Él estaba deseando la bendición de Dios, que se hiciera más grande sobre de él. Él sabía, hermano, gloria al Señor, el peso que había sobre su vida. Él sabía, mi amado hermano, lo que lo estaba deteniendo. Él estaba mirando conscientemente, hermano, gloria al Señor, que ese dolor, hermano, de haber sido dado a luz, el dolor estaba pesando sobre su vida, porque tal vez su madre, hermano, gloria al Señor, probablemente, hermano, ni bien de salud haya quedado. Y si es de esas madres, hermano, gloria al Señor, que acostumbran a decirle: por tu culpa estoy así, a lo mejor Jabes, hermano, gloria al Señor, se marcó para siempre. Muchos de nosotros hemos sido marcados, hermano, de esa manera, porque nuestros padres, hermano, gloria al Señor, nos marcaron a nosotros con palabras, hermano, torpes. Eres un burro. Eso es lo más práctico. La gente le dice: eres un burro. Y de tanto que se lo dicen, hermano, gloria al Señor, los niños se lo empiezan a creer. Poco le falta para que empiecen a redundar, porque se lo van creyendo, hermano. Moralmente, oiga bien, hermano, moralmente está siendo golpeado. Y déjeme le digo una cosa, hermano: hay golpes, hermano, morales que duelen más que los golpes físicos. Hay palabras que te hirieron más, hay palabras que te marcaron y le dijeron a usted: tú eres un bueno para nada. Y usted se lo ha creído, porque hasta la fecha usted sigue batallando. Muchas de las veces nosotros mismos, hermano, con nuestra propia palabra, marcamos la vida de nuestros hijos. Y lo miramos, hermano, gloria al Señor, como una generación incrédula, como una generación, hermano, gloria al Señor, que no aspira a la bendición y a la promesa de Dios, como que si todo se terminó con nosotros y nuestros hijos, hermano, gloria al Señor, van a ser, hermano, gloria al Señor, unos cualquiera por allá afuera. Y los estamos marcando, Aleluya. A veces, hermano, gloria al Señor, llega el padre y le dice al hijo: ¿hasta cuándo vas a buscar trabajo? Flojo. Hay otros que se atreven a decirle: ya me cansé de estarte manteniendo. Pase a trabajar, gane, aprenda a ser hombre. Y todo eso marca el corazón y la vida del corazón. Por eso Jabes le dice a Dios: si ensanchara mi territorio, porque ahora todo lo que hay dentro de mi vida es negativo, pero yo no quiero quedarme en lo negativo, yo quiero crecer, yo quiero que ensanches mi territorio, donde todas las cosas, óiganlo bien, hermano, que yo reciba sean una bendición y no una maldición.
Por eso le dice, hermano, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Oiga bien, hermano, me libraras del mal. Había aflicción, había angustia, había cosas, hermano, gloria al Señor, que seguían, hermano, golpeando su vida, gloria al Señor, y él está ansiado y cansado. Mira, mi amado hermano, tú y yo nunca vamos a salir, hermano, del lugar en el que estamos hasta que tomemos la decisión, oiga bien, hermano, de dejar atrás el pasado y comenzar a enfocarnos en el futuro. Si tú quieres, en esta mañana tú puedes aprender a soñar como lo hizo Jabes. Jabes se cansó de la situación, Jabes se cansó de la enfermedad, Jabes se cansó, hermano, de la crítica y la murmuración, Jabes se cansó, hermano, de seguir siendo, hermano, el pollito negro de la familia. Jabes, hermano, gloria al Señor, renunció a todo lo negativo que había, hermano, gloria al Señor, detrás del significado de su nombre, y dijo: de aquí en adelante yo no quiero ser así, yo quiero ser bendición, yo quiero ser prosperidad, yo quiero ser, aleluya, luz para los que caminan en la oscuridad, yo quiero ser la forma alerta para el mundo que se está perdiendo, mi amado hermano, porque tú y yo fuimos llamados a ser bendición para los demás. Oiga, cuando yo leía esto, hermano, gloria al Señor, de verdad que sí me impactó, porque no se habla mucho acerca de él. Usted puede crear sus propias conjeturas. Aleluya. Usted puede formar su propia opinión en base, hermano, a lo que usted está leyendo. Amén. Si tu mano estuviera conmigo, porque él sentía que la mano de Dios no estaba sobre él. Y muchos de nosotros hay ocasiones que sentimos que la mano de Dios no está sobre nuestra vida. Y me librara del mal, para que no me dañe. Esa es la oración de Jabes, hermano. Y dice, hermano, la escritura, hermano, que le otorgó Dios, hermano, todo lo que pidió. Dios le concedió, hermano, gloria al Señor, la petición, hermano, de su corazón. ¿Por qué? Porque Jabes, hermano, se atrevió a soñar. Se atrevió, hermano, gloria al Señor, a dejar atrás el pasado y a dedicarse, hermano, gloria al Señor, a lo que Dios está poniendo delante de ti. Mi amado hermano, tú tienes que cerrar ese capítulo de tu vida. Lo que está atrás, mi amado hermano, tú ya no lo puedes resolver, pero lo que viene por delante sí lo puedes conquistar y puedes llegar a ser, hermano, gloria al Señor, el hombre y la mujer, hermano, que Dios diseñó para esta generación, mi amado hermano, que se está perdiendo. Hay algo que yo quiero que tú veas en esto. El enfoque de lo que nosotros miramos a nuestro alrededor detiene el crecimiento de nuestras vidas. Muchos de nosotros, hermanos, todo lo que miramos es la situación triste, oscura que tenemos enfrente. Dios no te quiere mirando, hermano, la enfermedad. Escucha esto, porque esto es para ti. Dios no te quiere mirando esa enfermedad. Aleluya. El Salmo 121, verso 1 dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Porque mi socorro no viene de la medicina, mi socorro no viene del hermano de la circunstancia, ni viene de la tierra, ni del mundo, ni del Padre. Mi socorro viene de Jehová. Y Dios tiene propósito con esa enfermedad. Jabes se atrevió, hermano, a levantar la vista. Cuando tú estás emproblemado, caminas siempre con la cabeza caída. Y siempre vas mirando, hermano, el suelo. Siempre vas mirando para abajo. Dios no te quiere mirando para abajo. Dios te quiere mirando sus promesas. Dios te quiere enfocado, hermano, gloria al Señor, en ese socorro que viene de los cielos. Gloria al Señor. Jabes, hermano, gloria al Señor, levantó su vista al cielo, hermano, gloria al Señor, y comenzó a mirar más allá de sus propias limitaciones. Tus limitaciones, hermano, gloria al Señor, son escalones. Tus limitaciones, hermano, gloria al Señor, han venido a ti no para detenerte, han venido a ti, mi amado hermano, para que en medio de ellos aprendas a orar, aprendas a adorar a Dios, aprendas a superar, hermano, gloria al Señor, lo que estás caminando, mi amado hermano. El diablo, hermano, gloria al Señor, te pone una piedra enfrente, hermano, gloria al Señor, para que te tropieces y caigas, y Dios te dice: bríncala, es tiempo de subir, es tiempo de escalar, es tiempo, hermano, no de desviarla, sino de seguir caminando firme hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios, hermano, gloria al Señor, quiere crear en ti es, hermano, gloria
una bendición tan grande que el que lo vea, óigalo bien, hermano, gloria al Señor, comienza a decir de verdad que Dios está en la vida de esta persona. Aleluya, Señor. Santo. El que no sueña no tiene visión. Aleluya. Para poder, hermano, visionar hay que tener sueño. Y yo sigo creyendo, hermano, en la visión que Dios me dio. Tiempo va a creer, hermano, y va a conocer la gloria de Dios. Tiempo va a mirar la gloria de Dios. Yo lo sigo creyendo y sigo caminando, hermano, en esa visión. Y cada vez, hermano, gloria al Señor, que me acerco a la presencia de Dios, gloria al Señor, y digo, Señor, acuérdate de tu promesa. Acuérdate de tu promesa. El diablo ha querido detenernos, pero yo estoy confiando, gloria al Señor, que tú vas a lograr, gloria al Señor, hacer a un lado todo eso, y yo voy a cruzar, hermano, gloria al Señor, como por el medio del mar, en seco y hacia adelante. Aleluya. El que no sueña, hermano, no tiene, gloria al Señor, una visión, y el que no tiene una visión, bueno, lógicamente, hermano, no tiene una visión en esta vida. El que no tiene una misión, gloria al Señor, jamás tendrá logros que contar ni victorias, hermano, gloria al Señor, que contar. Los logros vienen, hermano, gloria al Señor, de actuar. Hay mucha gente, hermano, gloria al Señor, soñando en grande, pero no están haciendo nada. Hay muchos de nosotros, hermano, que soñamos con cosas grandes. Yo estoy soñando, hermano, con esa iglesia de 5,000 para arriba que el Señor me prometió. No he llegado, hermano, gloria al Señor, al nivel tal vez de lo que yo necesito ser para que Dios me dé los 5,000. Pero yo sigo con esa visión. Si lo logro o no lo logro, yo voy a seguir luchando hasta el final. Hasta que la muerte me llame, el Señor me recoja. A las dos. Pero esa visión permanece en mi corazón. Entonces yo sigo contando las victorias, hermano. El diablo que cuente, hermano, las suyas. Yo no cuento mis derrotas, hermano, yo cuento mis victorias. Entonces, mi amado hermano, ¿verdad? Tenemos logros que contar. Oseas en el capítulo 4 y el verso 6 dice, y véalo bien claro, hermano. Véalo bien claro. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, voltee esa palabra conocimiento y póngale ahí sueño, soñar. No estoy cambiando la esencia, hermano, lleva el mismo mensaje. El pueblo, hermano, gloria al Señor, se empezó a perder por falta de conocimiento. Cuando usted no tiene conocimiento, usted no sueña en grande, porque desconoce la promesa de Dios. Y Oseas, hermano, gloria al Señor, dice, mi pueblo se destruyó porque no supo, gloria al Señor, soñar. No, le faltó conocimiento, le faltó mirar, hermano, gloria al Señor, la promesa de Dios. Le faltó mirar, hermano, gloria al Señor, lo que Dios le había prometido, hermano, gloria al Señor, como algo personal. Tu promesa es tuya, mi amado hermano, nadie te la arrebata. Romanos capítulo 11, verso 29 dice, irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Lo que Dios te dio es tuyo, hermano. No hay nadie que te lo pueda arrebatar de tu vida. Pero si tú no sueñas en ser lo que Dios te prometió, poquito a poquito va decayendo, el diablo te roba la bendición de la promesa que Dios te dio, hermano, hasta que eres, hermano, completamente presa de la divinidad. Mucha gente cae en esa debilidad, porque se sienten impotentes, porque se sienten incapaces. Pero ¿sabe por qué viene esa situación, hermano? Esa situación viene por dos cosas. Usted se siente impotente y se siente incapaz porque está luchando en sus propias fuerzas. Y Dios no te quiere luchando en tus propias fuerzas. No es con ejército ni con espada, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas con mi santo espíritu. Es en el nombre de Jehová que usted va a conquistar. Es en el nombre de Jehová que usted va a soñar. Cuando usted aprende a soñar, mi amado hermano, usted mira la iglesia llena. Cuando usted aprende a soñar, mi amado hermano, usted mira que tiramos paredes, hermano, para los lados. Cuando usted aprende a soñar, mi amado hermano, usted mira una orquesta aquí atrás, mi amado hermano.
Cuando usted aprende a soñar, hermano, gloria al Señor, usted mira, hermano, gloria al Señor, maestros, profetas, usted mira, hermano, gloria al Señor, iglesias, una detrás de otra, saliendo de este lugar, porque hay mucho, hermano, gloria al Señor, que predicar afuera. Pero se necesita soñar, hermano, tenemos que soñar en la visión que Dios nos ha dado. Si usted no sueña, hermano, va a ser cristiano de banca. Y Dios no te quiere, hermano, calentando bancas. Dios te quiere, hermano, accionar. Al tiempo que nosotros tenemos, hermano, es para que tuviéramos una iglesia, hermano, gloria al Señor, en Belno, otra en Cano. Gloria al Señor. Pero nos falta gente visionaria, gente que crea la visión, gente que esté dispuesta a actuar en la visión para poder decir, pastor, yo estoy dispuesto a comenzar una célula en Belton y comenzamos de ahí y de aquí se parte, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la visión, hermano. Vamos a ir a cosechar donde ya está sembrado. No, Señor, hay muchas almas que no conocen, hermano, del Evangelio. En la ciudad de Tempo, hermano, aproximadamente ¿cuánta gente hispana hay? 12,000 hispanos, y se me hace poco. Fíjense bien, 12,000. De esos 12,000, ¿cuántos hay en las iglesias? ¿Habrán unos 1,000? ¿Y los otros 11,000? Cuando usted visiona, esos 11,000, hermanos, son almas que necesitan de Dios. Pero usted tiene que creer en su llamado. Usted tiene que creer que Dios lo llamó para cosas grandes. Usted tiene que dejar atrás el pasado, lo que usted fue, lo que usted le hicieron, lo que usted, hermano, lo que le marcó la vida, hermano, gloria al Señor, atrás, para que usted pueda mirar, hermano, hacia el futuro. Usted tiene que cerrar ese capítulo y dejar atrás lo que usted ya no puede resolver. Eso se queda atrás. Eso fue lo que Dios hizo contigo. Pero esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Y necesitamos, hermano, gente que esté dispuesta a creer. Y gente que esté dispuesta, hermano, gloria al Señor, a venir aquí a apoyar lo que se está creyendo. ¿Por qué razón? Porque si vamos a enviar gente, hermano, a levantar iglesias, tenemos que tener un grupo de guerreros que estén respaldando en oración, los que van a salir a predicar. Es visión, hermano. Es visión. Usted tiene que integrarse a la visión. Tiene que soñar en grande. Javes, hermano, gloria al Señor, se atrevió, gloria al Señor, a salir de la situación en la que se encontraba. Aleluya. Tú puedes permanecer, hermano, con ese problema en tu vida, hermano, el resto de los días hasta que la muerte te llame. Aleluya. Tú puedes permanecer con esa enfermedad, hermano, hasta que te vayas a la tumba. Es más, la misma enfermedad te puede llevar a la tumba. O tú le puedes decir al diablo, diablo miserable, desde este día en adelante declaro mi sanidad y camino en la libertad que Cristo me compró en la cruz del Calvario. Cuando usted acciona, gloria al Señor, que usted declara, usted camina en la libertad que Cristo le da. Javes, hermano, gloria al Señor, se atrevió a salir de la situación en la que se encontraba y se atrevió a romper con sus limitaciones. Dios no te quiere limitado. Dios te quiere, hermano, gloria al Señor, ensanchando tu territorio. Dios te quiere, hermano, gloria al Señor, alargando las estacas. Dios te quiere, mi amado hermano, gloria al Señor, bendiciendo la gente, hermano, la vida de las demás. ¿Cómo? Con el mensaje de salvación de la palabra de Dios para el que no lo conoce. Dios quiere, hermano. Y oiga bien, hermano, este es el deseo de Dios. Dios quiere que hoy en este día, hermano, nos atrevamos a romper con el entorno, gloria al Señor, de lo que nos rodea. Y cualquiera que sea la circunstancia, gloria al Señor, hay que romper con ella. Todos nosotros, hermano, tenemos limitaciones. Aquí no hay uno que no tenga limitaciones. Leyendo, hermano, la historia de los hermanos Wright, no sé si lo pronuncié correcto, Wright. Amén. Leyendo la historia de ellos, miré algo que me llamó mucho la atención, hermano. Ellos sabían, hermano, que nosotros como seres humanos, hermano, no tenemos la anatomía física para volar. No podemos volar. ¿Eh? Pero empezaron a soñar. Y usted sabe que ellos fueron los primeros en diseñar y crear un avión. Ese avión, hermano, que hoy, ahorita estamos aquí, en 2 horas estamos en Chicago, hermano. En 4 o 6 horas, hermano, 20 horas estamos alrededor del mundo.
ese avión, hermano, ellos se atrevieron a soñar, hermano, gloria al Señor, rompieron los límites y crearon el primer avión. ¿Sabe usted, hermano, que el papá de ellos, hermano, gloria al Señor, les decía, y por cierto que el papá de ellos era pastor, y el papá de ellos les decía, si Dios hubiera querido que nosotros voláramos, nos hubiera dado alas para volar. Eso era lo que el papá, hermano, gloria al Señor, de ellos les estaba diciendo. Una crítica, hermano, gloria al Señor, de esta manera nos impide a nosotros, hermano, levantar el vuelo en lo que nosotros, hermano, gloria al Señor, estamos soñando. Iglesia, no dejes que nadie te corte las alas. No dejes que nadie te impida, hermano, gloria al Señor, emprender el vuelo. No dejes que ni el mismo diablo, hermano, te venga a decir a ti que tú no puedes, que no sirves para nada. Porque Dios, hermano, gloria al Señor, te llamó porque miró algo especial en tu vida. Cuando ellos, hermano, rompen, hermano, gloria al Señor, los límites, hermano, siguieron, hermano, gloria al Señor, con su propósito y lograron superar la opinión pública y la opinión familiar. Y le mostraron a su padre que se podía volar. Nosotros podemos, hermano, levantar vuelo y crecer con el propósito que Dios puso Torre Fuerte en esta ciudad. Podemos crecer, hermano, y levantar vuelo. Alabado sea su nombre. Hay una expresión que dice, hermano, piensa que puedes y piensa que no puedes. En las dos, hermano, vas a tener la razón. Amén. Piensa que puedes y piensa que no puedes, y en las dos vas a tener la razón. Porque tú eres el único, hermano, que decides qué es lo que vas a pensar. Tú eres el único. Nadie te va a venir a poner un pensamiento en tu mente que tú no decidas aceptar. Te pueden decir, mi amado hermano, que eres un bueno para nada. Si tú no lo crees, lo rechazas, hermano, y sacas ese pensamiento de tu mente. No lo dejas que haga nido en tu corazón y no lo recibiste. Tú eres el único, mi amado hermano, que decide qué es lo que vas a pensar. Tú piensas lo que quieres porque tú tienes voluntad sobre tus propios pensamientos. Amén. Tú tienes voluntad sobre tus propios pensamientos. La primera cosa que tú tienes que vencer, hermano, es tu pensamiento. Si tú piensas, hermano, que no sirve para nada, ya no serviste para nada. Si tú dices, mi amado hermano, de este problema no salgo, no sales. Si tú dices, jamás voy a salir de la banca donde estoy sentado, usted jamás se va a levantar de esa banca y va a hacer algo más que lo que usted es ahora. Lo primero que hay que vencer es el pensamiento, y el pensamiento, hermano, a veces te dice que no puedes. Entonces, cuando usted vence el pensamiento, hermano, gloria al Señor, usted, hermano, gloria al Señor, le está dictando, hermano, a sus limitaciones que usted es más que un vencedor. Cuando usted vence ese pensamiento. Aleluya. Dios te hizo, Dios te capacitó para cosas grandes. Dios no te capacitó, mi hermano, ni te llamó para que seas, hermano, gloria al Señor, un mendigo a las puertas de un palacio. Dios quiere que disfrutes de las bendiciones que Dios tiene en ese palacio. Bendito. Ahora, dos cosas tenemos que hacer. Jabes, hermano, se atrevió a creer. ¿Amén? Creer, hermano, es mantener la fe firme en medio de las dudas. La duda va a venir, hermano. La duda va a venir. Y va a golpear fuerte, hermano, gloria al Señor, su corazón. Hay algunos, hermano, que han sido golpeados, hermano, y hasta su salvación ha sido puesta en tela de juicio, porque dudan si son salvos o no. Y Dios no te quiere dudando. Dios te quiere creyendo. Por fe andamos, dice la Escritura, hermano, y no por vista. Cuando la Biblia dice que es por fe, mi amado hermano, yo no camino por las circunstancias.
Yo no me muevo por las situaciones, yo me muevo por lo que Dios dice, hermano, que yo soy, y yo le estoy creyendo a Dios. Cuando Dios dijo que yo soy un hijo de Él, yo me muevo en esta tierra como un hijo de Dios. Y voy a caminar, hermano, gloria al Señor, dándole honra y gloria a mi Señor. ¿Por qué razón? Porque yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Como te decía, mi hermano, la duda va a venir. Pero depende de ti, si lo crees y lo aceptas o lo rechazas de tu vida. Jabes, mi amado hermano, no aceptó que él era dolor, tristeza y angustia. Él no lo aceptó, lo rechazó. Lo llevó, hermano, gloria al Señor, a los pies de Cristo, oró a Jehová, invocó, hermano, el nombre de Jehová. Y la Biblia dice, hermano, que Dios le otorgó todo lo que él. Yo tengo, hermano, la decisión sobre lo que yo soy hoy y lo que yo voy a hacer en el futuro. Yo decido. Yo decido. Porque Dios me ha dado la habilidad para creer en sus promesas. Y si yo me mantengo firme en sus promesas, yo decido, mi amado hermano, o me voy al infierno o me voy, hermano, a la gloria. Gloria a Dios. Esa es la capacidad que Dios puso en ti. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que vencer ese pensamiento negativo, tú tienes que salir de la incredulidad, tú tienes que dejar a un lado, mi amado hermano, todo eso, hermano, gloria al Señor, que te está a ti deteniendo de ser, hermano, gloria al Señor, el hombre o la mujer que Dios diseñó para conquistar esta generación. Segundo, hermano, gloria al Señor, Jabes se atrevió a ser diferente. ¿Qué es ser diferente? Diferente, mi amado hermano, gloria al Señor, es ser lo opuesto de lo que nosotros somos ahora. Si usted es una persona negativa, de hoy en adelante, hermano, positivo. Aunque la circunstancia diga, mi amado hermano, que está oscuro, mire, hermano, aunque usted vea el cielo oscuro, hermano, usted crea que detrás de esa oscuridad hay un sol de justicia, hermano, que pronto va a resplandecer sobre su vida. Aleluya. Si no me cree en mí ni cree en la palabra, créale al dicho, hermano. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo aguante. Entonces, hermano, lo que usted está viviendo ahora, hermano, el día de mañana va a pasar. Puede pasar ahora mismo. Y usted puede salir con una mentalidad diferente de aquí. Usted puede salir visualizando, hermano, gloria al Señor, la gloria de Dios. Usted puede salir de aquí, mi amado hermano, mirando, gloria al Señor, torre fuerte, hermano, gloria al Señor, su mentalidad, hermano, el nombre lo es. ¿Usted sabe qué significa el nombre de torre fuerte? Bíblicamente, hermano, está ahí en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el culto y será levantado. Cuando usted dice, yo soy torre fuerte, hermano, gloria al Señor, usted es como un faro de luz que alumbra, hermano, en medio de la oscuridad y las tinieblas espirituales, a la gente que tiene deseo de salir, gloria al Señor, de esa vida espiritual que vive. Aleluya. Pero hay que creer en Dios. Jabes, hermano, gloria al Señor, se atrevió a ser diferente. Y la Biblia dice, hermano, que sobresalió en medio de toda su familia. No fue hasta que no invocó a Jehová, hermano, que él logró ser superior a toda su familia. No aceptes, hermano, la etiqueta que te da el mundo, hermano. No aceptes, hermano, la etiqueta, hermano, que te dan los amigos o la familia. Los amigos, hermano, gloria al Señor, cuando tú andas con ellos, te dicen, mira este borracho. Y ya lo etiquetaron, ya usted para ellos es un borracho. Para ellos, hermano, usted es, hermano, gloria al Señor, un desobligado. No tiene responsabilidades. Pero cuando usted acepta la etiqueta que, hermano, el mundo y la gente le da, hermano, gloria al Señor, usted perdió la batalla. Hay gente que dice, hermano, que nosotros somos unos fracasados. Hermano, yo no me miro como un fracasado. Porque si en esta vida, hermano, gloria al Señor, yo logro escapar del fuego y del juicio que viene sobre la tierra, yo soy un vencedor. Aleluya. La gente dice, hermano, que jamás lograremos salir adelante y ahí se está marcando la vida de todas estas personas con sus comentarios. Vive, hermano, gloria al Señor, una persona así vive siempre derrotado, no tiene ni en qué caerse muerto. Eso es lo que el mundo dice, hermano, gloria al Señor, de nosotros, que somos la escoria del mundo, que somos lo peor, hermano, gloria al Señor, de la sociedad.
y no se dan cuenta, hermano, gloria al Señor, que si Dios no ha desatado su juicio sobre la tierra, es por causa de nosotros que todavía estamos sobre la faz de la tierra. Termino con esto. Con Jabes, hermano, aprendemos a soñar y aprendemos cómo soñar. Por eso, mi amado hermano, que yo te digo en este día, hermano, que hoy en adelante tus sueños deben de ser grandes y mejores. Tus sueños, hermano, deben de ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Contrarios, hermano, a lo que hoy están viviendo. Y te voy a dar, hermano, 3 textos para que los veas, hermano, en tu casa. Gloria al Señor. Estos te van a ayudar a visualizar, hermano, gloria al Señor, el futuro que Dios tiene para nosotros cuando nos atrevemos a soñar. Job en el capítulo 8, si me lo puede poner, hermana, versos 5 al 7. Ahí dice, hermano, gloria al Señor, si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso es lo que Dios dice de ti. Salmo 37, verso del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y sobre todo, hermano, gloria al Señor, Mateo 6:33, que nunca puede faltar. Aleluya. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán a ti por añadidura. No te preocupes, hermano, por las añadiduras. No te preocupes, hermano, gloria al Señor, por lo material. Preocúpate porque tu corazón y tu nombre estén escritos en el libro de la vida. Cuando tú buscas a Dios, Él se encarga de ti. Él sabe, hermano, gloria al Señor, que tenemos necesidades. Dios sabe que tiene renta que pagar. Dios sabe que tiene que familia que sostener. Dios sabe, mi amado hermano, que tu carro no se mueve, hermano, gloria al Señor, con el olor de la gasolina. Entonces Dios te va a dar, hermano, gloria al Señor, lo que tú necesitas para que le sirvas a Él. Pero las añadiduras, hermano, gloria al Señor, te las da Él. No las busques. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sé fiel a Dios. Dale a Dios lo que se merece. Sé fiel con Él. Le robas y lo engañas, hermano, tú estás destruyendo tu propia bendición. No me la estás destruyendo a ti. Te la estás robando, hermano, a tu propia familia. Póngase de pie. Aprende a soñar. Este día, aprenda a soñar. Si usted se atreve a soñar, hermano, soñaremos juntos. Y vamos a mirar, hermano, gloria al Señor, esta iglesia, hermano, no más vacía, pero vamos a mirar llena. Aunque, hermano, déjame le digo algo. Usted mira sillas vacías, hermano, yo miro sillas llenas. Pareciera ilógico, hermano, pareciera, hermano, contrario. Pero yo miro ángeles, hermano, sentados a tu lado, dispuestos a bendecir. Los ángeles anhelan, hermano, este privilegio que tú y yo tenemos. Este privilegio de adorar a Dios, ellos lo están deseando. Pero ellos no pueden, porque ellos nunca han sido redimidos. Tú y yo tenemos que ser agradecidos. Aprenda a soñar. Sueñen grande, mi amado hermano. Sueñen grande. Sueñen, hermano, gloria al Señor, que nos hacen falta sillas. Sueñen, hermano, gloria al Señor, que tenemos que hacer grande, hermano, gloria al Señor, que es San Pablo. La visión y el sueño mío siempre ha sido quitar esta pared de izquierda y voltear este público que sienta en la esquina y tener, hermano, dos aulas que se han 500 personas, hermano, por lo menos, y seguir creciendo. Ese es mi sueño. ¿Cuál es el tuyo?
Si tú eres parte de Torre Fuerte, hermano, y tú dices, hermano, gloria al Señor, que eres parte de tu iglesia, y sueño con Padre, te adoramos, Señor, bendecimos. Te exaltamos, Señor, y te damos honor, Padre, y te damos gloria. Porque eres bueno, Señor. Eres maravilloso. Porque gracias, Dios mío, Señor, a tu palabra, podemos, Dios mío, recibir la fuerza y la fortaleza que necesitamos. Bendice, Dios mío, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y permite que este consejo, Señor, haya quedado, Dios mío, Señor, impregnado en su corazón y en su mente. Y que a través de él, Dios mío, Señor, podamos llevar el fruto, Señor, que tú diseñaste para nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te pido, Dios mío, que se levanten, Dios mío, Señor, los visionarios, que se levanten, Dios mío, Señor, los hacedores de tu palabra, que se levanten, Dios mío, Señor, aquellos que han estado soñando y comencemos, Dios mío, Señor, a hacer realidad el sueño que tenemos, Señor, de ti. Gracias, Dios mío, por tu palabra, gracias por tu promesa. Amén. Gloria a Dios.